A ver, cuando pensamos en Canadá, lo que nos viene a la mente suele ser esa imagen de nación pacífica, de mosaico cultural modélico, pero ¿y si esa historia que nos han contado siempre no es exactamente así? Hoy vamos a rascar un poco en esa superficie, porque la historia de Canadá no empieza con el inglés. De hecho, nace como un sueño francés a orillas del río San Lorenzo, en medio de una lucha brutal por el control del continente. Por cierto, si este tipo de análisis te interesa, te agradecemos un montón que le des a me gusta, te suscribas y actives la campanita para no perderte nada. Y claro, compártelo y déjanos tu opinión en los comentarios, que nos encanta leer lo que pensáis. Y esto nos lleva, claro, a la pregunta del millón. ¿Empezó Canadá de verdad como una nación británica? Pues la respuesta es mucho, pero que mucho más complicada y fascinante de lo que parece. Y es que nos desvela dos caminos radicalmente distintos, casi opuestos, que tomó el continente americano. Vamos a verlo. Bien, ¿cuál es nuestra hoja de ruta? Primero, nos vamos a la Nueva Francia, a ese sueño latino. Después, damos un salto a 1763, un año que, como veremos, lo cambió absolutamente todo. Luego, vamos a descubrir cómo una concesión que nació del más puro miedo puso los cimientos del Canadá moderno. Y para terminar, compararemos esa idea de lealtad que crea una nación frente a la ruptura revolucionaria que forjó a casi todas las demás en el continente. Venga, pues vamos al principio de todo. Mucho antes de que ondeara la Union Jack, en esas tierras lo que se veía era la flor de lis francesa. El explorador Samuel de Champlain no cruzó el Atlántico solo para comerciar con pieles, ¿qué va? Él soñaba con fundar una nueva civilización. Imaginaos, un trocito de la cultura latina, católica y de habla francesa en el frío norte de América. Y aquí viene algo que es verdaderamente fascinante, el increíble parecido que tenía este proyecto, al principio, con el proyecto español más al sur. Igual que en los virreinatos, el objetivo era civilizar, evangelizar, y esto lógicamente llevó a una identidad mestiza propia, los famosos coureurs de bois, que significa literalmente corredores de los bosques. Eran estos aventureros franceses que se metían en territorio salvaje, comerciaban y, por supuesto, se mezclaban con las primeras naciones. Vamos, que era casi un espejo de lo que estaba pasando miles de kilómetros al sur con los criollos. Pero bueno, este sueño francés no iba a durar. ¿Y por qué? Pues aquí está una de las claves. A diferencia del Imperio Español, que metió una cantidad ingente de recursos y gente en sus colonias, Francia como que descuidó su proyecto americano. Esa falta de apoyo, esa especie de indiferencia desde París, lo dejó en una situación de vulnerabilidad tremenda, y esa vulnerabilidad, al final, selló su destino. Claro, esa vulnerabilidad de la que hablábamos tuvo consecuencias, y vaya si las tuvo. Nos lleva directos a un momento que redibujó por completo el mapa y el futuro de Norteamérica. La rendición de Francia ante el poderío británico que era imparable en ese momento. Un giro de guión geopolítico que lo cambió absolutamente todo. La historia de esta derrota se puede contar como en 3 actos. El primero, la Guerra de los 7 Años, que fue, en esencia, la Primera Guerra Mundial del siglo XVIII. El segundo, la batalla clave, la definitiva, a las afueras de la ciudad de Quebec. Y el tercero, la consecuencia de todo aquello, una ley, el Acta de Quebec, que marcaría el destino de Canadá para siempre. Y es justo aquí donde la historia se pone interesante y nos revela muchas cosas. A simple vista, el Acta de Quebec podría parecer un gesto de tolerancia, casi como un adelanto de ese multiculturalismo británico. Pero si rascamos un poquito la superficie, la motivación real es mucho más práctica, más cínica y bastante sorprendente. Sobre el papel, el Acta de Quebec parecía un acto de generosidad increíble. Pensemos un momento lo que significa esto. Un imperio protestante, de habla inglesa, que acaba de conquistar un territorio y les permite a sus nuevos súbditos mantener su idioma francés, sus propias leyes civiles y, lo más chocante de todo, su religión católica. La pregunta es obvia. ¿Por qué diablos harían algo así? Entonces, la pregunta flota en el aire. ¿Fue de verdad un acto de pura tolerancia del Imperio Británico? ¿Un primer ejemplo de ese multiculturalismo del que tanto presume Canadá hoy en día? ¿O había algo más detrás de todo esto? Pues la respuesta es un no, pero un no rotundo. Aquello no fue tolerancia, fue pura estrategia nacida del pánico. En Londres estaban aterrados con la idea de que los 60.000 colonos franceses de Quebec se unieran a la que se estaba liando al sur, a la rebelión de las 13 colonias. Así que para comprar su lealtad, o al menos para que se quedaran quietos, les dieron todo lo que pedían. Geopolítica pura y dura, ni más ni menos. Y esta jugada maestra, este acto de pragmatismo imperial, va a sentar las bases de dos Américas del Norte completamente diferentes. Una, la de Estados Unidos, nacida del fuego de la Revolución, y la otra, la canadiense, que se va a definir precisamente por oponerse a esa revolución. Bien, tras la independencia de Estados Unidos, miles y miles de colonos que se mantuvieron leales a la corona británica huyeron hacia el norte.
son los llamados loyalists, los leales. Y ojo, porque este es el punto clave para entenderlo todo. Esta gente no huía buscando la libertad de la revolución, sino todo lo contrario. Buscaban el orden y la seguridad que les daba el imperio. Ellos son la verdadera semilla, el ADN del Canadá de habla inglesa. Y aquí está el meollo de la cuestión. Mientras que toda Hispanoamérica nace de una rebelión, a menudo violenta, de los criollos contra su imperio para conseguir la libertad y fundar repúblicas, el Canadá anglófono nace de la lealtad al imperio para mantener el orden. Unos buscaron la ruptura total y absoluta, los otros, en cambio, un modelo de dominio, o sea, una autonomía negociada que en el fondo lo que hacía era reforzar los lazos y la subordinación a Londres. Y esta es la diferencia fundamental, la que lo explica casi todo. A diferencia de prácticamente todas las demás naciones de América, el Canadá anglófono no nace de una revolución, nace como una reacción conservadora a una revolución. Se concibe como un bastión antirrevolucionario que buscaba, de forma totalmente consciente y deliberada, reforzar sus lazos con el Imperio británico. Y esto, claro, nos deja con una última reflexión, una pregunta que yo creo que resuena todavía hoy. Un origen basado en la lealtad y no en la revolución, en el orden y no en la libertad. Este ADN fundacional, ¿cómo define al Canadá de hoy? ¿Podemos hablar de una nación realmente soberana o sigue siendo, en el fondo de su ser, una extensión ideológica de la anglosfera definida por esa lealtad original a la corona? Ahí queda la pregunta.